Ivonne Ferreira. Bueno, ahí está, señores. Yo decía temprano aquí que si a mí me hubiesen preguntado cuál era mi valoración de lo que ocurrió ayer con, en la actividad del presidente Danilo Medina, eh, bueno, yo lo tuiteaba en el momento que lo escuchaba y cuando algunas cifras a mí no me empezaron como a cuadrar. Y hablaba y decía que el presidente Danilo Medina, en esa que es su última rendición de cuentas, al menos por un buen rato, deberá ser así. Danilo, que por lo que había dicho en ese mismo escenario, se había ganado el mote de presidente mentiroso, sobre todo por el tema que te hablaba de actuar con el simple rumor en términos de la justicia y demás. Y aquí más que rumor hubo denuncias bastante contundentes que no fueron a ningún lado. Él se iba a reivindicar, pero la verdad que no es lo que ocurrió. Y en eso que ayer parecía más bien la rendición de cuentas del año pasado, porque se supone que eso debió de ser, rendir cuenta de lo que fue su gestión en el año que le antecedió, el año 2019. Ahí parece que hubo simplemente una selección, una colección de todo lo que había sido la obra de gestión de Danilo Medina, como una especie de tirarle un poco la toalla al candidato que aupa. No fue la rendición de cuentas del año 2019. Fue de todo lo que, según Danilo, tenía alguna lucecita probablemente, bueno, pues fue recopilado. Fue la gestión de 8 años, ahí lo que hizo. Y por supuesto, de manera muy selectiva, porque hubo elementos importantes que al presidente o se le olvidaron o simplemente decidió no tocarlos. Pero además de eso, también yo creo que fue un espacio bastante interesante para que el presidente Danilo Medina no se hiciera como que no sabe o como que no entiende la magnitud de lo que está ocurriendo en este país, que yo insisto se divide en dos, antes y después del 16 de febrero. Lo que estaba ocurriendo simultáneamente en la Plaza de la Bandera, yo creo que no podía mirar para otro lado Danilo Medina. Y debió hacer alguna referencia y tenderle incluso hasta un ramo de olivos. La inteligencia, yo no sé, o la perspectiva la perdió Danilo Medina en ese caso, producto de la desinformación que no creo o de la desesperación que es muy probable, pero no lo hizo, como tampoco dio respuesta y debió hacerlo porque el país vive una situación que es complicada, compleja, aunque quieran minimizarla, a lo que se ha estado diciendo y a lo que se le ha estado llamando desde grupos políticos partidarios, organizaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil, como la iglesia, como grupos empresariales, a través del CONEP, que ahora decidió, bueno, pues hacerlo porque siente y porque realmente se dan cuenta que hay una situación complicada y una crisis que podía trascender, y otros grupos también independientes, pero todo sobre la base de un consenso, una necesaria sentarse a dialogar y a buscar cuál es una salida a un problema que es real. No se gana mucho haciendo creer que aquí en este país no pasa nada. No se gana mucho diciendo el presidente Medina que la pobreza aquí bajó casi en 40%, y que se coloca ahora en un nivel del 20% respecto de otros países. No es verdad. No se refirió entonces a esas decenas de ciudadanos y eso lo mostró como un presidente ensoberbecido, que no es la situación en la que debe encontrarse. Y sabemos que las preocupaciones del presidente Danilo Medina lo son. Si no, pregúnteles a cómo se le ha revuelto la dermatitis, que es un tema emocional. Pero eso no es un tema trascendente. Lo que sí debió hablar, y tampoco lo refirió el presidente Danilo Medina, fue al tema de la corrupción. Para el presidente Danilo Medina tampoco fue información lo que está ocurriendo aquí con el tema del endeudamiento externo. No es noticia ni fue como parte de la rendición de cuentas para el presidente Danilo Medina el tema del gasto corriente. Y cuando se refirió a cuestiones tan serias y tan preocupantes y tan cuestionables como el caso de las plantas de carbón de Punta Catalina, ahí Danilo Medina tampoco se refirió a las ventas del 50% de las acciones de Punta Catalina al sector privado. Y cómo eso se ha querido llevar con un apresuramiento y a precios de vaca muerta, que los datos y las estadísticas muestran que ahí las cosas tampoco van bien. Anunció medidas futuras, dice él,
en medio de la campaña electoral con 2 elecciones pendientes, que para bajar el costo de la electricidad, diciendo que es por Punta Catalina y con eso que iba a tratar de darle un empujoncito al candidato, digo yo, se le agrega. Entonces fue un discurso, cuando habló de Punta Catalina fue un discurso puramente electorero, porque imagínese usted si las 2 termoeléctricas tienen ya un año operando y todavía no se han eliminado ni los apagones, ni ha bajado la tarifa, ni mucho menos se ha reducido el déficit financiero de las distribuidoras, entonces las cosas ahí no han funcionado. En fin, que yo creo que el presidente Danilo Medina perdió un escenario importante e interesante para entonces hablar de consenso, de diálogo, de mea culpas y por supuesto para no intentar de obviar lo que estaba ocurriendo exactamente y desde el mismo momento y a la misma hora en la plazoleta de la bandera, que no me puedo quedar en el tema de que si fueron el millón convocado o si fueron o si quizás fue más de 1 millón que transitó durante todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. No, es que aún sea 1, 2, 5, los primeros 10 ciudadanos, 20 que se parquearon ahí, eso es un elemento importante que conecta perfectamente con el fenómeno latinoamericano del que nosotros no estamos exentos y con el que tenemos que poner atención y mucho cuidado. Entonces, déjame terminar, ahí recojo. Además, porque ya son las 53. Yo no sé de Carlos Sánchez, yo estoy haciendo mi lectura en este sentido. Entonces, lo que quiero decir es que precisamente conectar con eso y esa expresión, a más de hacer mirar para otro lado, tanto a Danilo Medina como jefe del Estado, a sus funcionarios, al país político, a los partidos incluso políticos y de oposición, a todo el que piensa aquí y le duele este país, yo creo que más que mirar para otro lado, deberíamos de preocuparnos, porque como bien hoy titula uno de los diarios, específicamente el periódico Listín Diario, su información principal habla de que muchas cosas han cambiado y han cambiado para mejor y han cambiado para siempre, porque con esos cantos y con esos lemas y esas pancartas, la juventud ha expresado qué es lo que quieren y qué es lo que esta sociedad quiere vivir. Llévatela.